Claro. Siempre nos explican desde el estoicismo y desde Platón incluso, la parte somática hay que dominarla. Al final es como un animal, como una mascota, pero no eres tú. Tu cuerpo no eres tú. ¿Por qué las personas deberían aprender de filosofía? Dentro de cada persona va a existir siempre las preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Por qué soy como soy? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es mi meta? Etcétera. Sí. Siempre va a estar. Entonces, al final, estudiar filosofía es disponerte. ¿Disponerte a qué? A... Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Coaching para Todos, temporada número 3. Estábamos muy contentos, felices de poder estar en este espacio. Este es el episodio número 1 y he traído al amigo de la casa, a un amigo que ya prácticamente no necesita presentación. Una persona bien curiosa, es ingeniero de profesión, pero es bien curioso y siempre está constantemente aprendiendo, y es lo que más yo siento que le está apasionando en este último tiempo, la filosofía. Así que está conmigo Eric Cares. Bien, ¿qué tal, Marco? Una mano. Aquí algunos aplausos, gente contenta, me imagino. Sí, es que tenemos un público ahí atrás diverso, muy grande. Muy bien, exactamente. Como decías tú, ya de la casa, aquí me siento Sí. súper cómodo conversando de estos temas. Sí. Así que muchas gracias por la invitación. No, genial, y genial que podamos estar compartiendo en este espacio donde podamos de nuevo a través de un cafecito ahí estar disfrutando de cómo miramos el coaching, cómo Claro. miramos el crecimiento personal, cómo miramos, digamos, la forma en cómo abordamos la vida. Súper bien. Y bueno, hoy traemos un tema especial. El especial de hoy es el estrés y justamente todo lo que deriva del estrés. Y mira, lo que traje aquí para nuestros oyentes, una pequeña estadística, un estudio chileno publicado en el 2024 basado en una muestra de 1.174 niños y adolescentes de diversas regiones. Reveló una prevalencia del 50,2% de estrés junto con un 60% de depresión y 63% de ansiedad. En niños, o sea, estamos hablando de 1.174 fue la muestra. Entre los factores de riesgo identificados, 1, ser mujer. Factor de riesgo. Es un factor de riesgo que se coloca como tal. O sea, mujeres, hay un grupo que ya por el hecho mismo de ser, Ya por ser mujer ya tiene una y carga eso tiene extra. que ver un poco cómo está la sociedad. Sí. Poseer un teléfono celular, que yo lo valido, o sea, no es que lo valide, lo reafirmo, es un factor de estrés. Problemas del sueño, baja autoestima, rumiaciones, uso extensivo de redes sociales y, en algunos casos, no profesar ninguna fe. Y me llamó la atención que Sí. haya puesto el punto de fe. Sí. Además, otro estudio enfocado en estudiantes universitarios constató que han sido diagnosticados con estrés académico junto con depresión y ansiedad, en un contexto de incremento del 40,6% en casos de depresión durante la pandemia. Durante la pandemia pasaron muchas cosas. Yo siento que a veces hablar de la pandemia es como que, chuta, uno dice, ya pasó, ya han pasado cuántos años de la pandemia, pero aún quedan vestigios, claro, pero a veces siento que en realidad venía de antes. O sea, es como que a veces, claro, la pandemia vino a confirmar una forma de cómo estábamos. Claramente. Y es una realidad latente que está el estrés, están las situaciones, ya desde muy pequeño estamos siendo expuestos a situaciones de emocionales fuertes. Entonces no sabemos cómo manejarlo porque tampoco en la educación lo enseñan. Claro. Y justamente aquí estamos para conversar, para recordarlo y ver cómo lo podemos abordar desde la filosofía. Sí, para explorar un poco. Oye, interesante el estudio, está bien variado, vamos a tocar ahí distintos Vamos temas. a dejar en la caja de comentarios para que ustedes puedan llegar al estudio. Sí, yo me acuerdo que en pandemia siento que reveló lo que todos veníamos acarreando y que se venía de alguna manera como soportando. Porque lo que más vimos fueron divorcios. Claro, ese ¿verdad? tema. Porque entonces llevabas una situación familiar
de rutina y tal vez soportando. Y al final la rutina te salvaba, porque voy a trabajar, voy a dejar a los hijos al colegio y veo a mi pareja poco. Es soportable. Pero ya cuando llegó la pandemia, el teletrabajo, verla todo el día 24/7, no, sabes que esta persona no la soporto. Claro, porque ¿qué hago ahora? Me imagino mi rutina no contemplaba tener que hacer actividades con esta persona, mi pareja. Claro, ya prefiero no estar con ella. Exactamente. Y lo otro... Pero puede ser que haya sido como un reforzar en que en realidad nunca había una relación real de fondo. Puede ser. Porque realmente debería haber una relación más grande y obviamente no debió haber sido un problema. Debería todo lo contrario, debería haber sido reencontrarse, fortalecerse entre cada uno. Claro, retomar lo que a lo mejor ellos dejaron y que lo estaban haciendo juntos antes. Justamente, es que si sacas tu rutina diaria, sacas tu trabajo, sacas quién eres, entre comillas, ¿qué queda? ¿Qué queda al final? Entonces muchas veces es difícil verse a uno mismo. Yo me acuerdo que también los indicadores en pandemia, que la mayoría de la gente aumentó de peso 7 kilos, decía. En promedio la población chilena aumentó 7 kilos de peso. Y es como raro, yo en pandemia, todo lo contrario, yo bajé 7 kilos. Pero fue porque yo dije, ya no voy a salir, no voy a poder ir al gimnasio. Arreglo mi contexto aquí, hice un gimnasio en mi casa y ahí hacía ejercicio diariamente. En cierto modo, igual son ambientes más controlados, yo encuentro. Para algunas personas les favorecía porque, a ver, en tu casa tú puedes más o menos controlar lo que tú tienes alrededor. O sea, no compres chocolate, no compres dulce. Justamente se viva, porque yo venía con una rutina de ejercicio y es porque yo disfruto hacer ejercicio hasta el día de hoy. Siento que es parte de mi identidad. Claro. Entonces al final viene un contexto como la pandemia y te queda solo tu identidad, solo lo que tú eres. Lo que tú eres. Entonces vas a seguir haciéndolo pase lo que pase. Entonces con una persona que tal vez coma saludable, pero porque lo están mirando, porque lo están obligando, viene un contexto donde ya nadie tiene que forzarte a hacer eso y al final comes lo que quieras. Sí. Entonces, por eso siento que ocurrió lo de la pandemia, que vino a remarcar lo que tú ya venías arrastrando. Entonces vino a verse a uno mismo. ¿Y qué hago con esto, con lo que soy? Y de hecho también nombrabas tú un poco de por qué no se profesa una fe. Me acuerdo que en pandemia hubo indicadores de aumento de fe. Porque ya muchas personas se dieron cuenta que, mira, ¿qué estoy haciendo con mi vida tal vez? Tuvieron un momento de reflexión. Y tal vez se volcaron hacia esa parte espiritual que tal vez no habían abordado, no habían explorado. Y es porque es necesario de repente encontrar algunas respuestas, afirmarse de algo que sí se supone que está bien. Claro, muchas veces vamos en una vorágine, lo que es el día a día, en una rutina que te obligan a trabajar, a estudiar, pero muchas veces no sé por qué lo estoy haciendo. Sí. ¿Por qué soy como soy? ¿Será porque me criaron así? ¿Por la cultura de mi país? ¿Porque me eduqué de determinada forma? Ya, pero entonces cuando yo me detengo a reflexionar, tal vez yo no quiero ser así. No sé hacia dónde voy a llegar. Y después te preguntan por cuáles son tus metas y generalmente las metas son materiales. ¿Sí? Mi meta es viajar, mi meta es comprarme una casa en tal lugar, una parcela y tener tal cosa. Pero no hay metas internas. No hay, que de alguna manera el éxito lo estamos midiendo así. Sí, lo estamos midiendo de esa forma claramente. Entonces no hay metas, por ejemplo, del tipo quiero ser más disciplinado este año, quiero ser más ordenado, mira, tengo miedo a tomar este paso, lo voy a hacer. Tú conversas con gente y esas metas no se hablan. No se conversan, pero sin embargo las vamos acarreando. Yo a veces siento que tengo conversaciones muy profundas con mi hijo de 9 años y a veces digo, ¿será tan necesario llegar a ese nivel de profundidad? Pero finalmente terminamos haciéndolo y siento que él lo está escuchando. Pero el otro día comparábamos en la cultura occidental, nuevamente japonesa, con el anime, versus la cultura nuestra, se podría decir, con los superhéroes. Digo, ¿cuál es la diferencia de Goku con Spider-Man? Sí. Entonces yo digo, mira Spider-Man, a él lo picó una araña y mágicamente se volvió el ser más fuerte del mundo. Algo mágico, algo que salió instantáneo. O mira Harry Potter, el que tenía el tatuaje aquí, era el elegido. ¿Era Harry Potter? Sí, ¿cierto? Acá en la frente. En la frente, ¿verdad? ¿No era el tatuaje, era cicatriz? Sí, era cicatriz. Bueno, disculpen los fanáticos de Harry Potter. Disculpen. Pero está lleno de eso. O los Frodo que dicen, este era el elegido, el que tiene que llevar. Y siempre hay como el destino. Y esa es la cultura que tienen. Como que tú fuiste predestinado para ser el... Pero la cultura de no sé, hablábamos de Dragon Ball, que Goku fue el superhéroe más grande porque se mató entrenando, porque hizo de su vida la disciplina, hizo de su pasión más grande
su vida completa. O sea, entrenaba y cada día se superaba. Y cuando llegaba un enemigo, no importa si fuera más fuerte, lo lograba alcanzar y superarlo. Entonces yo le digo, ¿cuál de los superhéroes queremos ser? ¿O cuál es el superhéroe que debiera ocurrir en la vida real? Finalmente no es el superhéroe que viene porque nunca te va a ocurrir algo milagroso, que va a venir alguien a decirte, mira, acá tienes, no sé, 1 millón, 10 millones, $100,000, no sé, para salvarte y para que tú puedas... No, eso no existe en el mundo real. No va a llegar, no, es que sabes que tengo una herencia de tu abuela, bisabuela, que tú nadie conoce, o de un tío que, no sé, te quiso dar ese dinero. No, no existe. Pero sí lo que existe es la autodeterminación y creer que si tú puedes todos los días esforzarte, puedes lograr conseguir cosas importantes. Sí. Y no tiene que ver con un poco lo que se ha cuestionado con cómo vemos estos nuevos gurús, coaches que hablan y que dicen, no sé, pues que te hablan feo para impactar más tus vidas, claro. ¿no? y cosas así. No tiene que ver con eso, sino que de verdad no queremos tampoco restarle valor, porque hay veces que le restan el valor al esfuerzo, a la meritocracia, que también es muy cuestionada. Claro. Pero yo también veo la otra parte, o sea, también irse al otro lado al decir, no, de alguna manera solo voy a salir adelante, no es así, no va a funcionar así. Sí, exactamente. Mira, la conclusión de eso, porque creo que vi un mismo video de Spider-Man con Goku, la comparación. Ya. Sí, la conclusión, sí. Sí, fue un análisis que conversamos y justo se me vino en la imagen, sí. A lo mejor vi un meme. No, pero sé. calza súper bien para lo que estamos hablando, porque al final la conclusión era, en Occidente, o sea, digamos los países que están de Rusia para acá, hacia Occidente. Claro, de Europa. De Europa, sí, hacia América. Pensamos que mi razón de existir es que los demás se den cuenta de lo que yo valgo. Claro. Sí, entonces al final el mundo tiene que quitarse el velo y ver que yo soy un ser importante de mis capacidades. Por lo tanto, tengo esa esperanza que algún día ocurra. ¿Bien? Sin embargo, la parte oriental piensa al revés. Dice, yo tengo que esforzarme por mí solo, desde mi interior, para demostrar lo que valgo. Sí. Entonces son dos puntos, aquí no vamos a decidir qué está bien o qué está mal. Es muy difícil poder, muy difícil. porque nosotros tratamos de meternos en la cultura de ellos, como opinar de ellos, pero finalmente no es difícil hacerlo, porque, claro, por ejemplo, los chinos. Muchas veces hablamos de China, que no hay democracia y que trabajáis más que chinos, dice el dicho. Claro, y a ellos sinceramente no les importa. No, de hecho están orgullosos. Están orgullosos, su vida es trabajar, y siempre me da mucha risa cuando decís, oye, vemos a los chinos trabajando en sus restaurantes chinos o en sus tiendas chinas, pero cuando uno ve a un chino tomando en un bar, cuando veía un chino conduciendo, bueno, lo vemos conduciendo autos gigantes, ¿cierto? Claro, pero nunca los veía así como disfrutando en la playa. Pocas veces uno ve a un oriental, a un chino haciendo eso, realmente disfrutando la vida, se podría decir. Son muy trabajólicos y claro, uno dice, no, es que lo que pasa es que por eso China es la industria del mundo, por decirlo así, es la fábrica del mundo, porque ellos trabajan y lo explotan y todo, y ellos felices trabajando. Entonces es difícil opinar de repente de las culturas. Claro, es difícil, porque no vivimos ahí, no nacimos ahí, pero sí es interesante tratar de entender lo más posible esa visión de la vida y contrastado con lo que nosotros entendemos de la vida, pues llegar a una interpretación más central, más equilibrada. Entonces, lo que tú hablabas al principio tiene mucho que ver con lo que la sociedad espera de mí. Sí. Tiene mucho que ver, sobre todo en adolescentes y jóvenes, que es donde el estudio está apuntado, porque cuando somos adolescentes necesitamos encajar. Y para poder encajar necesitamos muchas veces no ser nosotros mismos. Muchas veces yo tengo ciertos gustos, ciertas inclinaciones, pero la sociedad, sobre todo en la adolescencia, no lo ve mal o se burlan de mí, por lo tanto tengo que ser otra persona. Y ahí entra en conflicto quiénes somos, buscando qué es lo que quiero ser, etc. Y tenemos estos problemas. ¿Y qué me generan? El estrés, pues, que es lo que nos aboca a este tema del día de hoy. Sí. Entonces, estrés, ¿cómo podemos definirlo? Sí, eso, ¿qué es el estrés? ¿O cómo lo podemos definir en grueso modo y en palabras así súper simples para que lo entienda la gente que no está viendo? Exactamente. Mira, primero que todo hacer un disclaimer aquí. Nosotros no somos profesionales del área, pero sí somos muy, muy curiosos. Pero tomamos antecedentes de los profesionales también. Exactamente, tomamos antecedentes. Y yo siempre digo, pon a 100 psicólogos en un salón, vais a tener 100 definiciones de estrés distintas. Sí, así funciona, lamentablemente. Sí, entonces, como los abogados. Claro, como los abogados, como cualquier profesión, la verdad. Entonces aquí una más, una opinión más. Pero al final queremos equilibrar
analizar los temas y sacar una lección, la verdad, Claro. que es saber cómo seguir aquí en adelante. Entonces, ya, una de las definiciones de estrés es enfrentar un desafío sin poseer los recursos suficientes para enfrentarlo. Ok. Entonces, ¿qué significa? Oye, mira, Marco, en tu trabajo tienes que hacer tal tarea, pero tienes hasta mañana. Y ahí el recurso tiempo es escaso y tú dices tal vez no alcance. Claro. Listo. Entonces, ¿qué te gatilla en tu parte emocional? Miedo, tal vez ansiedad, tal vez no voy a alcanzar, ¿qué voy a hacer? Me van a echar, etcétera. Te empiezas a gatillar en tu cuerpo todos Todo. los síntomas de estrés, po. Y claro, porque te falta el recurso más valioso que es tiempo y tal vez no tengas toda la información para esa tarea. Ya, mira, me falta este recurso, me falta un computador que tenga conexión especial para lo que me pidieron y un montón de recursos que tú no posees. Pero de alguna manera todos pasamos por eso. O sea, Sí. el día a día, mi reloj me mide el estrés. Claro. O sea, día a día tengo alguna cuota de estrés. Pero ojo, tu reloj no mide el estrés, tu reloj mide la frecuencia cardíaca, Cardíaca, el oxígeno sí. en sangre, que al final puedes sacar una conclusión. Interpreta que ese Está- es mi está estrés. estresada esta persona. Sí. Pero lo que voy sí que obviamente pasamos el día a día y sobre todo las personas que viven en responsabilidad constante saben que tienen que asumir una responsabilidad Exactamente. que hay muchas de las ocasiones no tengo toda la herramienta, entonces tengo que empezar a buscarlas para poder Exactamente. armarme. Entonces al final, si tú te dicen vas a ir a una batalla, tú te preparas, pues tú te pones una protección, una armadura, un casco, un arma, eres parte de más personas, de un equipo, de un ejército, etcétera, pero aún así vas a sentir estrés. Pero tú ya te estás preparando, estás tomando los resguardos para la ocasión. Claro. Entonces, el estrés es necesario. Hay dos tipos de estrés que se llama el estrés bueno y el estrés malo, que los nombres técnicos aquí justamente los traigo. Pues el estrés bueno se llama a eso eustrés y el de estrés malo es distrés. Entonces, ¿qué es el estrés bueno? Que hay un libro que se llama el flow, que significa esto. Que, por ejemplo, a ti te plantean un desafío ¿Ya? y que tú apenas puedes cumplirlo. Así lo rozas. Tú dices, a ver, mira, yo entrené para esto, estudié para esto, tengo los recursos, ya vamos con este Te desafío. atreves, ya. Te atreves. Entonces, ¿qué implica eso? Implica una motivación, un positivismo, lo tomas con agrado. Entonces, como el estrés es imposible sacarlo de tu vida, ojalá todo el estrés fuera positivo. Sí. Ojalá. Y sin embargo tenemos por otro lado el estrés negativo, que es cuando ya no tengo recursos, ya no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo los contactos necesarios para realizar este desafío y yo empiezo a estresarme y a somatizarlo. O sea, mi corazón empieza a latir rápido, empiezo a tener pensamientos negativos, empiezo a caer. Si es constante este estrés, Eso. puede caer en una depresión, en un estilo de vida depresivo. Claro, eso también es un punto Claro. importante. ¿Qué tanto tiempo soy capaz de mantenerme en ese proceso, en esa etapa, en ese ambiente de estrés? Es que el estrés negativo, claro. Sí, Claro, porque hace mucho tiempo, justamente hablamos delante con Joy, que se activa la hormona del estrés. Y, Claro, el y si estoy cortisol. intoxicado de cortisol, Claro, obviamente, mi cuerpo no funciona. y claro, y siempre estoy alerta. O sea, no importa, a lo mejor ya salí de ese ambiente, pero igual sigo sintiéndome Sí. estresado porque estoy ya en un bucle donde Exacto. siempre estoy alerta. Es que ojo que ahí también va otra corriente del origen del estrés. Que Claro. el estrés, cuando el hombre era un ser primitivo, antes del Homo sapiens, tenía que salir a cazar, a recolectar, hacer lo que tuviera que hacer, a buscar agua a veces. Y te encuentras con un animal, por ejemplo, no sé, el típico, te encuentras con un león, ahí vas a buscar agua y te encuentras con un león. Entonces tu cerebro primitivo piensa automáticamente, ya, o escapo, Sí, o peleo, o me enfrento al león. me enfrento. ¿Y para qué tiene que hacer el cuerpo para que ocurra eso? Tiene que empezar a irrigar sangre a las piernas y a los brazos. Ah, claro, o sea, Claro. se va preparando. Se va preparando para correr. Ya, listo, Sí. irriguemos sangre a las piernas y a los brazos porque tenemos que correr rápido. ¿Y qué deja de lado el cuerpo cuando ocurre eso? Toda nuestra parte central. Po. Nuestra parte central se olvida, por ejemplo, la parte digestiva. La claro. parte digestiva se aprieta y todos los recursos se van a las extremidades porque en este momento que tengo al león aquí no necesito digerir, Sí. no necesito procesar el alimento, necesito correr o pelear. Entonces estamos en ese instante, pero claro, en el hombre primitivo ese instante duraba 2 segundos. Po. Claro. Yo salía corriendo o enfrentaba al león y me comía y ya moría y ya no hay nada de Listo. preocuparse y listo. Entonces hoy día en la vida cotidiana, en la rutina, nuestro cerebro piensa que tenemos un león siempre.
No sé, mi jefe me pidió un reporte o mis hijos tienen determinado problema y yo no sé cómo resolverlo. Entonces mi cuerpo material físico piensa que tiene un león enfrente y entonces la sangre está irrigando a otros lados y mi cuerpo se aprieta, mi estómago se aprieta. Los primeros problemas del estrés es cuando tengo mala digestión, que el colon se aprieta, etcétera, y es producto de esa tensión. De alguna manera llevamos, no sé si 100 años donde el ser humano no está tan expuesto a, digamos, estos niveles extremos de estrés que es la guerra. Claro. ¿Cierto? Es que ahora estos niveles de estrés son imaginarios, por decirlo así. Sí, por decirlo así. Entonces es difícil poder despegarnos biológicamente de un historial de siglos. Claro. Quizá en el futuro me imagino yo que vamos a lograr mantener realmente, entender realmente cuáles son los factores de riesgo reales y el cuerpo o el cerebro de alguna manera va a ir aprendiendo. Creo yo que poco a poco podríamos conseguir eso, pero estamos años luz de lograr conseguirlo en este momento. Claro, no se puede. Por eso ahora viene nuestra amiga la filosofía, que es como para conversar un poco, porque de este tema biológico yo sé que las personas que nos están escuchando pueden buscar en internet y van a encontrar miles de razones de por qué se produce el estrés, qué es el estrés, qué ocurre en el cuerpo, qué fármacos existen incluso, qué tratamientos, etcétera. Bien, entonces nosotros estamos para dar como un paso más en cuanto a eso, en qué hacer con respecto a la parte espiritual o la parte filosófica, por decirlo de esta manera. Entonces, para entrar en materia más filosófica, siempre nos explican desde el estoicismo y desde Platón incluso, que el ser humano son 3 vehículos en uno, podría decirse. Uno que somos nuestra parte material, otro la parte emocional y otro la parte espiritual. Que aquí justamente yo tenía un material de apoyo que justamente Platón le llamaba soma a la parte que se puede tocar, la parte física. Por eso se dice que el estrés se somatiza, o sea que el estrés refleja al cuerpo, a los órganos. Después tenemos una parte que se llama psique, que justamente, si lo vemos de la etimología, significa alma, que es nuestra alma, que al final es la interpretación de lo que está ocurriendo en la vida. Y después tenemos una parte que se llama, Platón le decía nous, que al final son los pensamientos más espirituales, más trascendentales. O sea, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Qué es eterno? ¿Qué no es eterno? Etcétera. Entonces ese tipo de pensamientos más trascendentales ocurren en el nous. Los pensamientos un poco más lógicos ocurren en la psique. Y ya el pensamiento más instintivo, emocional, lo que me ocurre sin que yo me dé cuenta, es la parte somática, que es la parte del cuerpo. Entonces, ¿qué decía Platón? Bueno, y toda la filosofía en realidad dice, la parte somática hay que dominarla. Al final es como un animal, como una mascota, que yo le tengo que dar lo que requiere. O sea, tengo que alimentarla, el cuerpo hay que cuidarlo, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir lo suficiente, etcétera. Todo lo que tú sabes que tienes que hacer con tu cuerpo. Claro. ¿Bien? Pero no eres tú. Tu cuerpo no eres tú. Tu cuerpo al final es un vehículo de tu alma. Exacto. Eso explicaban los filósofos. Entonces, hay que darle lo que le corresponde, pero no hay que hacer... Platón explicaba un poco lo que es gobierno, los correctos gobiernos. De hecho, definió muchos tipos de gobierno. Entonces, Platón decía, si tú te preocupas mucho de tu cuerpo, estás siendo un tirano. Porque las demás áreas de tu cuerpo también requieren un gobierno. Sí. Requieren de tu atención. Entonces, si tú, por ejemplo, te preocupas 100% de tu cuerpo, lo que comes, lo que entrenas, cuánto duermes, lo que bebes, etcétera, bueno, pero ¿y la parte espiritual? Sí. ¿Y la parte emocional? ¿Dónde quedan? Y también, si te preocupas mucho de la parte emocional y te desocupas del cuerpo, también vas a tener problemas. Claro. Ya, entonces, ¿dónde está tu parte espiritual también? Que en el ser humano es necesario poder desarrollarla. Entonces, como principio para abordar este tema, la respuesta corta para enfrentar el estrés es ser un buen gobernante de estos 3 elementos. De desarrollar tu espíritu, desarrollar tu parte emocional y desarrollar tu parte corporal. Desde este punto de vista podríamos decir que una persona se construye entonces desde estos 3 elementos. Exactamente, A partir de esos 3 elementos. Sí. No uno ni otro, porque No. muchas veces las personas desarrollan muy bien la parte física y se sienten con la autoridad de hablar de disciplina, pero cuando tú les pones un tema más espiritual o cuando se ven enfrentados a situaciones más emocionales, finalmente terminan
sin poder resolverlo, sin poder avanzar, caen justamente en discusiones. Claro. No están siendo completos, están siendo tiranos. Exactamente. Como tú dices. Sí, porque al final la emoción, la correcta gestión de las emociones también es un trabajo interno que toma toda la vida. Nunca vas a completar el aprendizaje emocional como debe ser, como correctamente debe ser. Entonces la vida te va a venir planteando escenarios donde tú tienes que hacer crecer la parte emocional o la parte espiritual también. Esto que tú cuentas se habla en muchas ramas de la disciplina del desarrollo personal, incluso mismo desde el coaching, también se trata desde algún punto, en alguna mirada, el cuerpo, las emociones, el lenguaje, de algún modo, y también otras culturas, como tú me decías, desde bueno, lo vimos desde Platón, ¿no? Sócrates. Sí. Ambos. Sí. Sí. También lo toman otras culturas, no sé, o los mayas, hablábamos justamente que todos llegan como a las mismas conclusiones. Claro, exactamente. De hecho, toda la simbología azteca y maya habla de que debemos pasar por una disciplina que tiene que ver con la lucha. Por ejemplo, a los adolescentes y jóvenes se les enseñaba toda la parte, los rituales de pelea. Pero no era como una pelea de solamente preparar el cuerpo, sino que la vida es una arena de combate. Claro, pero hay que tomarlo como el estrés positivo. Sí. O sea, prepararme. Pero esa preparación física tiene que decantar en mi parte emocional y en mi parte espiritual. De hecho, tenemos al gran Miyamoto Musashi, que fue un gran luchador. De hecho, él era un samurái que no perdió nunca. Mira. Y él, en base a su entendimiento de la batalla, llegó a esta iluminación, por decirlo de alguna manera. Mira, las emociones son estos y se manejan de esta manera. Él fue un guerrero correcto. Y de hecho, hasta el día de hoy en Japón se estudian sus libros. Mira, entonces, lo mismo por acá en Sudamérica ocurrió con estas culturas. Mira, la batalla es un tema, porque la vida es una batalla, pero no una batalla para ir a vencer a otro y matar a otro, sino que una batalla dentro de mí mismo. Entonces, si tomamos también ejemplos como el Oriente, en el budismo, en el mundo del budismo existe la Biblia del budismo que se llama el Mahabharata, por ejemplo, y dentro hay una lucha, hay una batalla que es el Bhagavad Gita, que se llama. Entonces ahí tenemos a Arjuna en medio del campo de batalla, y todo este libro ocurre con Krishna, que representa la conciencia, viendo si peleo o no peleo, o cómo peleo, o qué también hago, está dentro. Pero todos llegan como a una misma conclusión cuando tratan de entender quiénes son, para dónde van, de qué se trata la vida. O sea, todos llegan a las mismas conclusiones. Todos llegan a las mismas conclusiones. Y eso es increíble porque de alguna manera uno dice cómo estaban conectadas las culturas de tal modo. Se pasaron la información, se escribieron, se mandaron un correo electrónico. Es que es imposible. Finalmente es que llama la atención porque, por ejemplo, la misma simbología de las pirámides. Sí. Que también están en todo el mundo. O sea, no es solamente la de Egipto, la de los mayas, también creo que no sé si en Japón, en muchos lugares hay simbologías de pirámides. Sí. Creo que el otro día hasta dijeron que hasta en la Antártida había una pirámide. Sí. Escuché hoy. No, de hecho ahí también, ahí escapamos del tema, pero tiene pero eso voy yo, que de alguna manera el análisis o la forma en cómo ellos se conocen a sí mismos, o cómo trabajan justamente el desarrollo personal, por decirlo de alguna manera, porque es como encuentro muy simple decirlo de esa forma, porque es muy profundo todo esto. Sí, muy profundo. Llegan a conclusiones muy similares y llegan hasta simbologías parecidas, como representan muchas cosas. Exactamente. Mira, al final, como base para entender estas verdades que están muy ocultas, muy misteriosas, el primer paso es conocerse a sí mismo. Claro. Es entenderse a uno mismo. De hecho, en los tiempos de Sócrates, el pueblo decía que Sócrates era el más sabio. De hecho, el oráculo decía, esta persona es la más sabia entre todos los seres humanos. Y Sócrates decía, pero si yo no sé nada, yo lo único que estoy seguro es que no sé nada. Solo sé que nada sé. Sí, claro. Sí, entonces, por eso el oráculo dijo, esta persona es la más sabia, porque está consciente de su propia ignorancia. Sí. Por lo tanto, tengo que avanzar en este conocimiento. Y claro, cuando tú entras al oráculo, aparecía un gran mensaje arriba que decía, antes de entrar aquí, conócete a ti mismo. Porque cualquier consejo que yo te pueda dar, cualquier revelación, si tú no sabes cómo eres, no te va a servir absolutamente de nada. Claro. Entonces, como primer paso, es entenderse uno mismo. ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis habilidades, mis debilidades? ¿Cuál es mi opinión, mi interpretación, etcétera? Entonces, para eso podemos tomar a Platón como ejemplo, que él decía, mira, tu mente lógica, tu cerebro,
tus emociones, no eres tú. Sí. Sí, y puede sonar Perfecto. como muy contradictorio tal vez, entonces quién soy, entonces qué es de mi vida, etcétera. ¿Por qué yo pienso así? Yo no debería pensar así. Claro. Siempre eso es el típico en las personas. ¿Por qué le dije lo que le dije? Claro. ¿O por qué pienso que a lo mejor debería pegarle a esta persona? Oh, no, soy muy malo porque yo estoy pensando así. Yo no debería pensar Claro, así. yo no soy Pero así. no lo hiciste, pero simplemente por pensarlo sientes que tú eres así. Claro, exacto. Fuiste al final... Fuerte. Sí, te dejaste llevar por una emoción, seguramente. Exacto. Si fuiste y le golpeaste a alguien y después te arrepentiste, claro, ese animal que tienes dentro, ese instinto que Sí. tuviste, actuó, pero al final se supone que tu identidad, tu parte más espiritual, debería dominar eso. Exacto. Debería controlarlo. Por eso está la frase de la mente es un buen sirviente, pero un mal amo. Sí. Si yo dejo que mi mente gobierne toda mi vida, vamos mal. Sí. Va a estar viviendo en estrés, en miedo, en que todos los demás están equivocados menos yo. Y eso no es una vida, no es una vida Sí. correcta. Al final la vida correcta es autoconocimiento primero que todo, entender que yo no soy mis emociones y las tengo que doblegar. Si tú buscas la mitología, por ejemplo, siempre vas a encontrar a los animales que son la representación de las emociones. Claro. Por ejemplo, vemos el centauro. El centauro es mitad caballo, Sí, claro. mitad humano. Y a ese es un simbolismo de que el centauro siempre en la mitología o en las historias ves que es un sabio, ves que es un guía, un guerrero, alguien que tiene voz. Y es porque la parte humana que está arriba sometió a la parte Sí, animal. Animal, claro. Y claro, en el mito del Minotauro ves lo contrario. Ves la cabeza de toro, cuerpo humano. Ahí al revés, ahí el animal sometió al humano. Entonces al final comía, hacía muchas cosas por instinto. Entonces al final había que eliminarlo. Toda la mitología de Teseo cuando mata al Minotauro es el simbolismo del ser humano venciendo a su instinto animal, venciendo a su emoción. Y lo vence con la voluntad que simboliza la espada. Entonces la voluntad tiene que nacer para yo dominar mi emoción. Bueno. Entonces al final ahí viene lo que hablábamos hace unos minutos, que es yo tengo que tener estrés, pero el estrés tiene que ser bueno, entre comillas. O sea, yo entender por qué estoy haciendo las cosas. Si al final estoy haciéndola por algo que no vale la pena, entonces no vale mucho la pena la lucha. También ahí abarcamos otro aspecto, que es por qué estoy peleando, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y viene también, claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Vale la pena discutir con esta persona? ¿Vale la pena mantener este punto que tal vez es mi ego? ¿Vale la pena luchar por ese auto nuevo? ¿Trabajar horas extras si no estoy con mi familia, estresado, porque me quiero comprar ese auto? Entonces, también analizar un poco de por qué estoy luchando, de por qué la pelea. ¿Vale la pena la pelea? Muchas veces no vale la pena. Pero si yo no tengo una constante reflexión sobre mí mismo, no voy a llegar nunca a esas conclusiones. Y voy a vivir en una vida estresado. Y al final, para nada. Sí, se entiende. Se entiende súper bien. Bueno, yo creo que lo que más nos importa en las cosas en todo lo que tomamos en el podcast, es justamente que las personas de todo esto que hablamos lo tomen como una herramienta para poder aplicarlo en su vida. Para decir, oye, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para poder aprender más? Y tú has estado asistiendo a la escuela de filosofía. Filosofía. ¿Cómo se llama la escuela? Nueva Acrópolis. Sí. Están por todos lados, ¿cierto? Sí. ¿Y qué te llevó a ti a entrar a conocer un poco más de la escuela? Sientes ese aroma mágico del pan horneándose con Alma Maná. Ese momento está al alcance de tu cocina y tenemos la harina perfecta para las pizzas, los quequitos, el pan. Siempre con el stock listo para llegar a tu casa. Desde el especial harina 302 del Molino Heredia hasta el infaltable del Molino San Cristóbal. La llevamos directo a la puerta de tu casa. Escríbenos por WhatsApp. Así que aquí está Alma Maná, la harina que inspira tus momentos. Imagina tu pantalla perfectamente alineada, sin cables molestos. Eso es lo que hace posible Colosal.
con todos lo que son sus soportes, sus cables de alta definición y sus extensores fiables. Y una garantía de 10 años. Estarás conectado mucho tiempo. Y si estás en Santiago, tu pedido puede llegar el mismo día. Trabajan en el streaming, el gaming, también atienden a empresas con precio y asesoría especial. Colosal. Soluciones que perduran. ¿Te has preguntado cómo lograr hacer ese cambio que sientes que aún no llega? Bueno, en la agencia Coaching para Todos es no solo una reflexión. Accede a estrategias claras, prácticas y cercanas para avanzar en tu proyecto personal de acuerdo a tus valores, de acuerdo a lo que tú eres. Es coaching que sientes como una guía real para transformar ideas en pasos firmes. Entra a marksolis.cl y comienza tu camino con alguien que te acompañe de verdad. ¿Y qué te llevó a ti a entrar a conocer un poco más de la escuela? Bien, pues bueno, tú me conoces bien, pero para, no sé, los que nos están escuchando, ya partimos de nuestra adolescencia, tratando de entender a Dios, tratando de entender cómo interactúa con los seres humanos, cuál es mi rol. Uh-huh. Ya a ver, si existe una inteligencia sobrenatural, entonces yo qué debería hacer al respecto. Uh-huh. Entonces, claro, al final el camino te lleva a estudiar una determinada religión. Luego miras para el lado y ves cómo lo hace otra religión, cómo lo hicieron en el pasado. Bien, ya entendí cierta base, por lo tanto ahora debo llevarla a la práctica. No es tanto como yo creía, me equivoqué, me caí. Ya, por lo tanto, es de esta otra forma. Entonces, esa curiosidad, esas ganas son las que me impulsan a mí, la verdad. Pero es importante decirlo así porque muchas veces se piensa que la filosofía tiene que ver con una religión. No, al final... Y que no tiene que ver con un dogma, por decirlo así, con profesar una religión. Sí, al final dogma, por decirlo de alguna forma, son comportamientos que son más irracionales, que no se negocian, son no negociables. Por ejemplo, una exageración, puedes decir, mira, tú puedes entrar acá, pero siempre y cuando tengas polera negra. ¿Y por qué? Es que siempre lo hemos hecho así, tienes que entrar así, si no, no puedes entrar. Solo café. Sí, solo café. Entonces, al final eso es un dogma, no lo conversan. No, es así y me da lo mismo que lo intentamos. No. Sí. En cambio, cada una de nuestras convicciones tiene que pasar por un filtro de por qué lo estoy haciendo. Y durante la vida, porque cada uno acarrea dogmas. Sí, claro. Nadie está libre de no tener dogmas. Entonces tengo que transformarlos en axiomas, dice la filosofía. ¿Y qué es un axioma? Es un elemento que yo puedo reflexionarlo y ver si sigo así o no. Entonces al final la filosofía es una herramienta que me acerca un poco más a la verdad, que la verdad es un misterio. Pero no es un conjunto de dogmas, no es que yo te imponga a que pensar de determinada manera. Sí. Lo que pasa es que como estábamos tocando el tema del estrés, y a veces siento que quizá de alguna manera hay personas que estén pasando por una situación como esta, donde digan, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo puedo ya no puedo escapar de esto porque es parte de mi vida? O sea, no sé, invento. A ver, pongámonos extremos. Mi hijo drogadicto. Es una situación bien problemática que no se va a resolver de la noche a la mañana y puede ser que nunca se resuelva. Sí. O sea, va a tener que vivir con ese estrés constante y saber cómo gestionar las emociones. Sí. Entonces hay veces que la gente dice, ya voy a acercarme a Dios, que no lo veo como algo malo, sino como una respuesta espiritual, pero de repente pierdo, como tú dices, que me divido en tres y pierdo esta parte de cómo manejar mis emociones, cómo puedo... porque, digámoslo así, que es tu conexión con algo espiritual, pero no está la parte, digamos, más natural, por decirlo de una manera, y donde tú tomas responsabilidad frente a lo que te está pasando. Sí. Porque muchas veces dices, Dios me tocó, me pasó esto, me llegó esto, y ya, esta es mi cruz, y listo, sigo nomás. Pero también hay un rol tuyo importante. Sí, todo el rato. Por eso ahí aparecen justamente nuestros amigos los estoicos. Sí, que en este momento agarró tanto vuelo el estoicismo, que es porque en el mundo clásico, en el mundo de Platón, de Sócrates, existía el arte, la música, los mismos escritos que te inspiraban y te decían para dónde iba el camino, el sendero. Ahora, en la actualidad, ya no existe eso. Ya vemos el arte o vemos la política y no hay figuras de inspiración. Entonces, al final tenemos que volver me dicen a mí, centro. Marcianeque.
Entonces, ¿a qué nos obliga eso? A lo mismo al mismo ejercicio que hicieron los estoicos, a buscar dentro, porque dentro tenemos un alma que está conectada con el universo, con todo. Sí. Y de ahí podemos sacar verdades. Po. Entonces, ahora yo encuentro que nos va a faltar tiempo aquí para explicar todo, pero en resumen... En resumen, como una persona que entiende que entiende las bases del estoicismo, por decirlo de alguna manera, cómo aborda estas situaciones de estrés, estar sometido a este ambiente de estrés. Perfecto, ya mira, el estoico, si bien en resumen, es el ser humano entendiendo su rol en el universo. Yo veo el contexto y digo, ya mira, a ver, aquí hay que ser amigo. Marco Aurelio, que es uno de los grandes representantes del estoicismo, escribía, tener amigos es natural. Que tus amigos a veces te abandonen es natural también. Sí. Y esto hay que aceptarlo porque es así. Que no ocurra es anormal. Es raro. Es raro. Sí. Entonces el estoico entiende el contexto, entiende la naturaleza donde está involucrado. Entiende que a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo. Entiende que Marco Aurelio escribía, mira, ves en la mañana a los insectos, a las aves ya trabajando, ya haciendo su labor, tú también deberías levantarte y hacer tu labor. ¿Por qué? Porque entiendes dónde estás. Que es como que estuvieras en una obra de teatro y te pusieran en el escenario sin el guión. Chuta, ¿qué hago acá? Pobre de mí, yo sufro, ¿por qué me pusieron acá? O si no, levantarte y decir, ya, a ver, aquí hay un escenario, aquí está esto, ya. No sé qué hay que hacer acá, muy bien, pero voy a dar mi mejor esfuerzo de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo que hay que hacer. Entonces ahí viene un poco el error, la equivocación, pero el estoico sigue validándose, sigue viendo, mira, producto de que los demás actúan de esta manera, está bien actuar así. Bien, eso es en resumen lo que es el estoico. Está en armonía con lo que le rodea. Y las armas que descubrió el estoicismo son las virtudes, que yo aquí traje una definición de virtud. ¿Qué es la virtud? La voy a leer textual, para decir un poco. Dice, disposición habitual y firme a hacer el bien. Implica una cualidad moralmente buena que lleva a las personas a orar de acuerdo con ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Entonces al final, lo que yo voy a hacer, tengo que tomar esa siguiente reflexión. Lo que voy a hacer es bueno, justo, bello y verdadero. Bueno, vale la pena hacerlo entonces. Entonces al final con el ejemplo que me dabas tú de, ya, supongamos que hay una madre o un padre que tiene un hijo drogadicto y está pasando por una etapa muy difícil, lo que decía el estoicismo es que nuestra alma está acá en este contexto, en este escenario para realizarse, para elevarse, para entender los misterios del universo. ¿Y cómo lo hace? Mediante las virtudes, que son actos buenos, bellos, verdaderos, justos. Entonces el padre en esta situación, en este contexto, le tocó esa lucha, le tocó ese contexto, el universo en su infinita sabiduría le puso ese escenario. Y el estoico, ¿qué dice? Bueno, voy a la batalla acá. Claro. Voy a la batalla. Pero tomando el estrés bueno que explicamos al principio. O sea, el estrés donde para esto vine, para esto entrené, para esto entiendo cómo entiendo la vida. Vamos a la batalla. ¿Puede sufrir heridas? ¿Puede sufrir golpes? Claro que sí, por supuesto, pero la vida continúa. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué le tocó a esa persona eso? Es un misterio. La vida es un misterio. Sí, y siento que estar pensando en ese misterio, dándole vuelta a por qué a mí me tocó esto, teniendo un lenguaje, como dicen en el coaching, que es... francamente describe lo que está pasando y no es un lenguaje como generativo que genere oportunidad, hace que no avancen las personas, que se queden pegados, que no quieran crecer, claro, que estén constantes, y esto en ámbito de todo tipo. O sea, hay veces que la gente dice, no, es que esta persona que está en otro nivel. Un día una persona me dijo, íbamos en el auto, una persona bien humilde y sencilla me dijo, oye, en realidad hay hartos ricos acá en Chile, me dijo. ¿Hartos millonarios? Sí, dije, ¿millonarios? ¿Ricos en Chile? Yo me quedé pensando, ¿por qué será que está diciendo eso? Y me dijo, estamos hablando del contexto, de cómo piensa a veces la gente muy distinto a quizás como lo pienso yo, o quizás como es la realidad, en verdad. Es que mira todos los departamentos, todas las casas que hay acá en este barrio, mira todos estos departamentos, claro, todo esto. Entonces yo pensaba, y yo le dije, es que ¿tú sabes lo que significa ser rico o un millonario? ¿Cuánto
¿cuánto se considera que debe ganar una persona para decir que es millonaria? Sí. O sea, ya primero empezamos con esa pregunta. Y segundo lugar, después le dije, y tú entiendes que muchas de las cosas, estos autos caros que tú ves acá en la calle, o estos edificios que están acá en el barrio alto, por decirlo así, o no sé, en Providencia, ¿sabes que muchas veces la gente lo compra con deuda? Claro. O sea, no quiere decir que en estricto rigor son personas endeudadas. Claro. Son personas que en realidad, como tú dices, voy a trabajar, darle duro, porque quiero tener ese departamento bonito ahí en, no sé, en Manquehue, por decirlo de alguna manera. Pero por dentro están pasándolo muchísimo peor que una persona que está a lo mejor viviendo tranquilamente en una casa, no, qué sé yo, en Cerro Navia, por decirlo así, o en Pudahuel, así como viviéndolo desde ese punto de vista. Siento que las realidades son muy diversas y de repente colocarse en el lugar del otro es lo primero que uno debería hacer es justamente de hacerse preguntas, de decir, ¿será así tan cierto? O sea, desafiar mis creencias, desafiar realmente si lo que yo tengo o lo que me enseñaron mis papás o lo que vengo, no sé, atravesando hace un tiempo es la realidad. Sí. Verdaderamente. Y cuando yo te decía que lo de la filosofía, sí, yo siento que es un excelente complemento para poder llevarlo en tu vida diaria. En tu vida diaria como justamente para poder abordar problemáticas que todos estamos sometidos. O sea, trabajar con personas. Lo raro sería que no trabajaras con personas. Claro. Y a veces pasa que me da risa porque tú eres informático igual, pero es totalmente distinto a los informáticos como uno los conoce, claro. Que son personas que son... Sí, pues el estereotipo es que una persona que no tiene muy desarrolladas habilidades blandas. Es que yo justamente entré a este mundo producto de que no tenía mis habilidades desarrolladas. Porque apenas hablan, apenas como que el informático tenéis que explicarle y ya, y como que apenas te habla y te dice sí, ya y te resuelve el problema ahí en tu trabajo. Pero hoy en día cada vez va a ser más raro que las profesiones se basen solamente en algo mecánico, porque cada vez la inteligencia artificial está llegando. Ya lo resuelve. Está resolviendo. Y se vienen otras habilidades que tienes que tener, que es trabajar con la gente. Y son más humanas. Sí. De hecho, hay un documental en Netflix que es ¿Y ahora qué? Que se llama ¿Y ahora qué? Y es de Bill Gates. Que tal vez lo hizo un poco para lavarse un poco la imagen, pero es entretenido verlo porque él dice ya la inteligencia artificial está resolviendo muchas cosas, sobre todo el tema de medicina. Y él dice... Sí, exacto, medicina o los derechos, abogados. Claro. Te leen toda la ley y ahí está. Te saca una conclusión. Sí. Entonces, Bill Gates ha estado muchos años de su vida tratando de descubrir una vacuna para la polio. Y él dice, ¿qué va a hacer de mí? Porque en 2 años más o 3 años más la inteligencia artificial le voy a decir, queremos una vacuna para la polio. Ah, claro, sí, mira, aquí está. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy a jugar tenis, dice él. ¿Me voy a jugar tenis? ¿Qué hago entonces? ¿Cuál es el propósito? Sí, entonces, exacto, saca una conclusión muy buena que dice, tal vez momento para volver a pensar cuál es el rol humano. Sí. Para ocupar la filosofía. Entonces, justamente como dices tú, va a venir a flote todos los temas que tienen más que ver con gestión de emociones, de la ayuda más humana. Y con respecto a lo que decías de los departamentos de este compañero que te decía a ti, don Rico, en México hicieron una encuesta que decía, ¿cuánto cree que gana una persona millonaria al mes? Claro, yo hice la conversión a pesos y decía ya unos 12 millones de pesos debe ganar una persona millonaria al mes. Para ser millonario, sí, exacto. Y después los millonarios de verdad decían, ¿cuánto crees que gana alguien de clase media al mes? Y ellos decían, unos 12 millones de pesos. ¿Cómo que existía eso? Una distorsión absoluta de la realidad. Al final la conclusión es que no entendemos. Sí. No entendemos, ni las personas que están muy arriba con mucho dinero entienden a las personas de clase media, ni de clase media entendemos a estas personas que manejan unas masas de dinero impresionantes. Sí, porque de repente tú veías gente que tiene, digamos que nació en un lugar con algunos privilegios, por decirlo así, que esto se ha hablado mucho y obviamente tiene la posibilidad de acceder a tener recursos, contacto y mucho para poder mantener ese estándar de vida, ¿cierto? Sí, sí.
Y es gracioso porque ellos dicen, sí, con mi esfuerzo lo logré, hay que darle a la vida, hay que darle todo. Y claro, obviamente la gente que está más abajo dice, oye, pero estos coaches que salen de repente con que no, dale con todo, si al final sí es cuestión de ganas, ¿no? No, pues es mentira, porque al final tuvieron un contexto. Porque exacto, dejan de lado el contexto. Sí, el mismo Bill Gates vivía cerca de una universidad donde él podía ocupar el supercomputador en las noches, pues. Entonces puedes decir, no, yo me esforcé, sí, o sea, no hay duda que se esforzó. Sí, claro. Claro, pero tenía una pequeña ayuda que es tenía eso. Una ayuda, tenía exactamente. Yo creo que todas las personas de alguna manera sí tienen una red, nunca están solos o sin talento o sin la posibilidad de poder crecer. Claro. Claro, obviamente tu crecimiento de 0 a 100 no quizás va a ser muchísimo más lento si estás muy abajo. Claro. Porque algunos no parten de 0, parten quizás de 50, exacto. de 60, de 70, sí. Llegan rapidito arriba. Sí. Pero sí, cuando yo le pregunté a esa persona, ¿cuánto crees cuánto es ser millonario? Él me dijo que no sabía cuánto debería ganar. Y yo le dije, mira, yo no sé bien, pero hay personas que dicen que con $1 millón podría decir que es millonario. $1 millón es como... 1.000 millones aproximadamente. Claro, como 1.000 millones. De pesos. Y eso es como para partir, porque en realidad hay gente que gana miles, o sea, billonarios. Que también, pues, ahí es buen tema que abordaste tú, es buen tema, porque... Salió un estudio también hace poco en Chile, acá, que es para una persona que está en pobreza, la definición de pobreza acá en Chile, para poder ganar el sueldo mínimo, tienen que pasar 6 generaciones, decía este estudio. O sea, el hijo de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, para que puedan estar en un nivel de clase media ya instalados. Consolidado. Claro. Consolidado. Están en pobreza extrema ahora, para que esté en clase media consolidado, 6 generaciones. Y claro, yo lo veo, mi hermano hace poco fue a una comuna donde yo me crié en pobreza, y fue y dijo, vi a las mismas personas y las calles estaban exactamente iguales, y personas y familias hacinadas tal cual. Y han pasado, ¿cuántas? Unas 2 generaciones. Claro, imagínate romper eso. Entonces, es difícil, es complejo. Es complejo, pero son reflexiones que yo sé que tú las has tenido y que yo también las he tenido. ¿Y por qué? Porque quiero saber dónde estoy metido, quiero entender el contexto donde yo estoy. Sí. Entonces yo puedo pensar, ya, si yo tengo un hijo, para que pueda ser un millonario, necesitan pasar por lo menos 4 o 5 generaciones, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo le eche ganas, por mucho que yo ahí le ponga talento. Entonces al final lo que dicen muchos coaches no aplica mucho a mí, o no aplica mucho a la persona que nos está escuchando. Ya, listo, lo acepto. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Me preocupo por ser millonario? No lo voy a alcanzar. No va a ocurrir eso. Y ahí desemboca otra conclusión de nuestra amiga la filosofía, que es el deseo es la raíz del sufrimiento. Sí. Explica la filosofía oriental. Sí, porque está en una constante búsqueda de cosas que te instala la sociedad. Exactamente. ¿Cierto? Pero el exitismo, así, de ser muy popular, de tener muchas lucas, de tener el auto caro, tener todo. O sea, es todo, difícil. Exacto. Sí, entonces me pongo en el deseo. Deseo ese auto, deseo tener un puesto laboral que la gente me reconozca, deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más evidente al principio, el apego emocional. Ya. Pero también hay cosas que son un poco invisibles o ilusorias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo deseo que mi hijo, tú tienes 2 hijos, yo deseo que mis hijos tengan buena salud y que tengan buena educación. Sí. Ya, pero tal vez no ocurra. Marco Aurelio también dice la enfermedad es parte del ser humano. Sí. O algo más concreto. Yo deseo que mi hijo sea mayor que yo. Mejores que tú. Sí. Mejores. Claro. Eso, todo cualquier padre desea eso. Sí. Y debiera ocurrir. Pero si no... Pero muchas veces también no. Exacto. Y de hecho es más común de lo que uno piensa, porque, mira, Tony Robbins, cuestionado, llamado Tony Robbins, y toma una frase que no es de él, pero yo se la escuché por primera vez a él, que dice que hombres débiles crean inviernos. Ah, claro. ¿Cierto? Sí. Pero los inviernos crean hombres fuertes. Claro. Y hombres fuertes crean buenos tiempos. Sí. Y buenos tiempos, nuevamente crean hombres débiles. Sí. Y así es como un bucle, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando hay una mujer fuerte, un papá fuerte y crean un ambiente perfecto para criar a su hijo y todo, el hijo no se cría tan protegido que realmente no aprende a ser fuerte. Claro. Y se transforma en un ser humano débil que finalmente no está preparado para el mundo, y cuando viene él solo crea un invierno, crea momentos difíciles. Sí. Entonces, a veces cuando decimos yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, es difícil, porque obviamente decirle a tu hijo, ¿sabéis qué? Sí, tenéis todas estas comodidades,
pero no podías usarla. Claro. Claro, tenía internet, sí, pero no puedes tener internet. Claro, es difícil ahí No. Tenía una bicicleta o quería una bicicleta, ya, ok, toma esta usada primero, para que aprendas. Sí. Como para probarlo, o sea, ¿quieres dinero? Ahorra. Para ir formando Ahorra. carácter. Yo hace poco también, a mi hijo llegamos a un acuerdo en el ahorro. Ya, ok, yo te voy a dar tanto mensual, pero si tú no sacas el dinero, cada mes va a ir aumentando la mensualidad. O sea, va a ir aumentando. Pero si tú la sacas, va a ir restándose. Claro. O sea, si tú sacas, no solamente no va a sumar, sino que voy a ir restándote esa mensualidad. Entonces, finalmente estoy tratando de forjar carácter para que no lleguen y saquen el dinero. O que si lo sacan una parte, o mejor aún, si pueden invertirlo y trabajarlo. Claro. Porque a mí me enseñaron, entre comillas, a ahorrar, pero no me enseñaron a mover el dinero tampoco. Entonces, es algo que estoy tratando de implementar. Pero no quiero que justamente formar a personas que no estén preparadas para el mundo que viene. Y muchas veces pasa eso. Sí. Pasa eso y ocurre. Y lo que tú justamente dices, la salud, somos seres humanos, tocas el tema de la salud, pero yo veo algo muy cotidiano que en realidad la persona no va a ser quizás mejor que tú, tu hijo, porque en realidad el mundo es muy, o como vivimos el mundo es muy diverso. ¿Y qué pasa contigo, lo que viven tal vez muchos padres el día de hoy? Es que mi hijo tiene este problema y se estresa. Viene a lo que estábamos conversando. Pero en realidad lo que enseña la filosofía es que, mira, eso que tenías tú es un deseo. Claro. Y ese deseo, si tú lo tomas como tal, como deseo, como meta, y ves que no se cumple, vas a sufrir. Entonces, ¿qué enseña la filosofía para este tipo de escenarios, este tipo de contextos? Mira, yo voy a criar tan bien a mi hijo como yo creo, le voy a formar tantos caracteres como yo creo que esté bien, sí. Y si resulta o no resulta, da lo mismo. Puede que salga bien o puede que salga mal, pero yo lo hago con el mejor esfuerzo posible. Entonces eso se llama hacerlo por nobleza. Y eso en la filosofía oriental le llaman recta acción. Yo voy a hacerle este regalo a esta persona, no importa que no me agradezca, no importa que no sonría, en una de esas puede tomar el regalo y lo tira a la basura directamente, sí. Pero bueno, yo voy a seguir regalando porque yo sé que está bien, yo creo que está bien hacerlo. Entonces, si vamos actuando por la vida siempre esperando por algo a cambio, aunque sea inconscientemente, si yo te regalo algo a ti, yo espero que tú me lo agradezcas, pues. Claro. Pero si no me lo agradeces, no le regalo nunca nada más a Marco porque Marco no me agradece lo que le doy. Entonces no actuaste como recta acción, y al final te va, esa forma de actuar deseando siempre algo, te va a llevar a un sufrimiento y un estrés, pero que no lo vas a poder controlar. Sí. Entonces al final es hacer las cosas porque esté bien hacerlas. ¿Y qué significa estar bien hacer algo? Bueno, desde mi interior, una reflexión, entendiendo cuáles son mis virtudes, lo que conversábamos de virtudes, hacerlas porque está bien accionar esta virtud. Voy a ser generoso porque está bien ser generoso. Voy a ser justo porque está bien ser justo. Puede que salga mal, sí. Probablemente que va a salir mal, sí. Porque así es la vida es injusta. Pero yo lo voy a seguir haciendo y eso me va a dar una fortaleza de carácter. ¿Para qué? Para después cuando la vida me coloque otro escenario, justamente, que va a ocurrir, va a pasar. Yo ya tengo estas virtudes como arma. Voy a pasar la prueba. Voy a pasar la prueba. De alguna manera siempre se dice que ya aquí nos ponemos, no sé, más... especulamos un poco de que la vida te va siempre colocando estas mismas pruebas. Otra vez me pasó esto, otra vez... sí. Pucha, pero ¿por qué siempre me pasa este mismo problema? Siempre tengo un problema con este tipo de... No sé, estar en relación tóxica. Sí. Siempre me toca esta situación que... Yo tengo este don de atraer personas malas a mi vida, algunos dicen, ¿cierto? Sí. Y no pasamos la prueba, porque siempre ocurre lo mismo. Es como que la vida te está diciendo, ya, ¿en qué momento vas a aprender? Estoy colocándote eso, es para que justamente puedas darte cuenta de lo que de cómo abordarlo. O sea, tienes que pasar esa prueba para que venga otra bendición quizás que yo tengo para ti, otra bendición, otra responsabilidad. Sí, bueno. Desde ese punto de vista. Sí, del mundo, mira, aquí tengo esta frase desde el punto de vista filosófico. Los problemas se resuelven, las pruebas se superan. ¿Qué pasa si yo no me conozco muy bien, no sé mis virtudes, y por lo tanto tampoco sé lo que carezco en cuanto a virtudes? Por ejemplo, yo puedo ser una persona desordenada, pero voy con mi vida inconscientemente que soy desordenado. Ya. ¿Qué ocurre? Sí. O tal vez lo acepto. Yo soy desordenado y ¿qué? Sí, acépteme como soy. La vida te va a poner contextos en los que tienes que ser ordenado para poder superarlo. Y puede que yo esos problemas los sobrepase.
porque los problemas se resuelven. Entonces va a venir un problema, lo resuelvo, pero no salí de este problema siendo más ordenado. No aprendí la lección. Entonces la vida me va a poner otro contexto donde yo tenga que ser ordenado. Entonces yo puedo decir, es que la vida, es que ¿por qué siempre a mí? Bueno, porque justamente lo que tú decías. Pues, sí, claro. al final estoy resolviendo problemas. Y déjame decirte que cualquiera puede resolver problemas. Sí. Cualquiera, pero superar esos problemas. O sea, que yo entender que yo tengo que evolucionar como ser humano, yo tengo que ser una mejor persona, va a venir de nuevo el mismo contexto, pero ya para mí no va a hacer nada porque ya lo superé. Sí. Y listo, lo voy a resolver. Entonces, en la vida estamos aquí para aprender y experimentar virtudes, para llevarlas a cabo, para concretarlas. Sí. Para generar movimientos. Yo me acuerdo cuando recién estaba entendiendo este concepto, yo decía, pero si yo voy y le doy plata a la persona que está pidiendo plata en la calle, estoy siendo generoso. Graso error, es mentira eso no es generosidad. Eso es satisfacción personal. Eso, claro, es como una satisfacción personal, una tranquilidad personal. Yo le di plata, si lo usa para droga ya es su problema. Pero yo le di plata. Yo cumplí con mi rol. Sí. Ojo, estoy siendo generoso. Yo soy generoso porque lo di. La Biblia lo dice, dar. Exacto. Pero en realidad lo que quiere decir esta virtud es generar un movimiento. O sea, si yo veo a una persona, por ejemplo, en situación de calle, mejor que dar es como sacarlo de esa situación. Claro. Entonces, para eso tengo que armar todo un contexto. Si tú realmente quieres hacerte cargo. Si realmente quiero hacerme, si realmente me evoca un llamado a ser justo. Claro. Un llamado a hacer justicia. Por ejemplo, yo veo, no sé, un animalito en la calle, un perrito, un gatito. Si me da pena, me convoca, me revuelve el corazón, yo hago algo al respecto. Hay personas que les da lo mismo. Sí, lo dejan. Pero si a mí me está ocurriendo algo, un llamado, oye, hay algo que hay que hacer aquí. Aquí hay un vacío, aquí hay una carencia en el mundo de algo. Yo necesito hacer algo al respecto. Entonces tal vez las personas que nos están escuchando han sentido esto, con distintos tipos de escenarios, de contextos en la vida, y que hablan con otros y los otros les da lo mismo. Como, ¿para qué va a hacer algo si no importa? Pero si a mí me está haciendo algo en el pecho, me está molestando, claro. Sí, yo debo hacer algo al respecto, porque es mi camino de vida, mi misión en la vida. Y tengo que hacerlo. Y para eso necesito virtud. ¿Y qué significa virtud? Convocar gente, convencerla, porque solo no voy a poder hacerlo. No, claro. Entonces tengo que hacer todo eso. Y en los tiempos de Platón, él decía, el político es este ser humano que cumple todas las virtudes y que convoca y que resuelve de manera justa en la sociedad. Y entonces yo creo que si Platón naciera aquí, diría, esto que están haciendo no es política. Esto que están haciendo acá es como... Por favor. No quiero escuchar más. No quiero escuchar más, claro. Lo que están haciendo aquí al final es una serie de procesos, de etapas que tienen que cumplir, una votación donde colocan a alguien, un representante, pero en realidad quien no tiene es. los contactos, quien tiene los medios, se podría decir el que llega arriba. Entonces en la filosofía clásica, en el mundo clásico, existían estas figuras que uno decía, mira, ese es un ejemplo de una persona que está ejecutando su virtud. Yo debería ser como él. Sí. Yo voy para allá. El arte. Sí. Mira, el arte está simbolizando el esfuerzo, la batalla por ser justo, pase lo que pase, sin esperar nada a cambio. El héroe. ¿Por qué nos llaman la atención las historias de héroes? Como Star Wars. No, yo no elijo el camino oscuro, yo elijo el camino de la luz. Porque este camino el que tengo que tomar, no importa. Si tengo que morir, muero nomás. Sí. Claro, entonces, ¿por qué esas historias nos llaman la atención? Porque al final nuestra alma quiere hacer eso. Está buscando lo que es bueno, lo que... Sí. Entonces, la bondad. En entendimiento de la naturaleza, donde existe esta gran voluntad sabia, que algunos le dicen Dios, algunos le dicen que es el Tao, el Logos, etcétera, llámales como le llames, planteó este escenario, que es la vida. Y después envía nuestra alma que va en este vehículo corporal para justamente ejercitar la virtud. Sí. Entonces yo le digo así, si alguien nos está escuchando, que está pasando por una etapa complicada, por un momento difícil, este escenario es para desarrollar una virtud. Y yo tenía aquí ejemplos de virtud porque a veces es difícil conversar estos temas. ¿Qué son las virtudes? Aquí son ejemplos: tenacidad, prudencia, disciplina, optimismo, bondad, confianza, sacrificio, paciencia, aprendizaje, la lealtad, la fuerza de voluntad, autoexigencia, etc. Podríamos estar aquí todo el día nombrando virtudes que quizá yo carezco o quizá poseo un poco, pero en realidad mi alma está en esta vida para ejercer la virtud. Está bueno. La vamos a compartir también. Eso. Tal vez la vida dentro de sus misterios, muchas personas podrían decir, pero ¿por qué entonces hay bebés que nacen y mueren?
por una enfermedad o porque su padre nos maltrató. La vida es injusta, si existe un Dios, ¿por qué permite esto? Sí, claro. Entonces, claro, la filosofía no tiene la respuesta. La filosofía dice, mira, la vida es ¿Y quién un tiene la misterio. respuesta? ¿Y quién tiene la respuesta? Sí. Entonces, si entendemos un poco lo que estamos seguros de que en esta vida estamos para hacer virtud, tal vez esa alma dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a generar este contexto, esta situación para las personas que están alrededor. Sí. Para que entiendan algo. Si yo veo este ejemplo, esta historia de este bebé maltratado que murió, un ejemplo muy extremo, que ojalá no le pase a nadie. Esa alma decidió antes, eso es lo que se dice. Sí, que esa alma decidió antes estar ahí para dar un ejemplo. Sí. Entonces, para yo entender algo, ya mira, con este ejemplo, ¿qué lo tengo que hacer yo al respecto? Confucio, que es declarado un maestro de sabiduría, que en el Oriente se siguen leyendo sus tratados, decía, mira, si yo veo a alguien que actúa mal, yo tengo que verme a mí si yo estoy actuando de esa manera mal. Entonces, al final, tenemos que la naturaleza es mi maestra. Claro. Mi gran maestro. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, seguimos con la lección. Siempre comparando si en realidad está bien. Sí, mi lección aquí en este podcast, si puedes llevarte algo, sí, lo único que te puedes llevar es la autorreflexión, la introspección. Cada día, tú te levantas en la mañana, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo lo que quiero, estoy siendo justo, cuáles son mis virtudes, cuáles son las virtudes que no tengo, y ir así enfrentando la vida. Y de hecho por eso los estoicos llevaban un diario, el famoso diario estoico, que el diario estoico no es lo que hice en el día, me tomé desayuno, hablé con tal persona, querido diario, hice tal cosa, no es eso. Sí. El diario estoico son las conclusiones de cómo debería actuar cada ser humano. Por ejemplo, yo he llegado a la conclusión de que todos deberíamos ser amables, pase lo que pase, no importa lo que ocurra, todos deberíamos ser amables. Yo también llegué a la conclusión de que está bien respetar a cada animal del planeta. Para mí está bien, yo llegué a esa conclusión, todos deberíamos hacer eso. Entonces, como cada uno tiene su contexto distinto, su experiencia de vida distinta, debería escribir en su diario estoico sus conclusiones de que todos los humanos deberían ser de esta manera. Sí. Tus conclusiones de vida que has llevado de acuerdo a lo que has pensado, a lo que dices, mira, está bien esto siempre. Yo te recomiendo a ti también, Marco, yo lo llevo, mi diario también, porque al final te va guiando en lo que tú consideras que está bien o está mal. Sí, bueno, es súper difícil poder mantener una escritura constante. Yo he intentado muchas veces escribir en qué estoy agradecido de todos los días. ¿Sí? Escribir cómo veo yo el próximo día, qué voy a hacer, cómo voy a organizar mi día. Bueno, para uno en realidad es difícil colocarte en la mirada de decir así debería ser la humanidad y estar escribiéndolo porque uno se siente como una hormiga, la verdad. Pues. Entonces, pero si es un buen ejercicio donde tú puedes llegar a las conclusiones, esta es la forma o esta es la, digamos, la conciencia superior que yo debería tener o que debería conectarme yo, que es Dios. En el caso del, bueno, puede ser la conciencia que tú quieras definirlo, claro, pero con quien tú te tienes que matizar de alguna manera o seguir esa línea de la bondad, justamente de todas las virtudes de las que estamos hablando. Exactamente. En el confucianismo, Confucio decía que era el hombre superior, el hombre Hu. Entonces nombraba todas las características que debía tener este ser humano. Entonces yo por lo menos estoy muy lejos de lo que debería ser. Sí. Pero cada sabiduría, cada cultura debe tener un ser humano modelo, un ser humano ejemplo. De hecho, en el cristianismo, si ustedes, los que nos escuchan son personas de fe, claro, siempre nos dicen, él es el ser humano modelo. Entonces, claro, tenemos una visión de fe, mira, a eso yo debería llegar. Sí. Entonces, llevar este diario o estas conclusiones es como una brújula, es un norte, es como yo debería ser. Sí. Y nos ayuda, nos da impulso, nos da esperanza, un poco de fe. Nos vamos a caer muchas veces, irremediablemente, pero si llevamos un ritmo con lo que yo creo que está bien, va a llegar un momento en que vamos a mejorar. Y así un poquito, y un poquito más. Y un poquito, cada día un poquito. Exacto. Bueno, Eric, te quería decir a ti y a los oyentes de este podcast que no olviden suscribirse en este canal. Estamos creando contenido y vamos a empezar a invitar a grandes personas, amigos personales, pero personas que tienen mucho que decir. Yo siempre soy de la idea que toda persona tiene una historia de vida, una experiencia que te puede contar y que nos puede ayudar a crecer. Entonces, quédate, suscríbete a este canal, toca la campanita y deja todos tus comentarios. Si tú estás de acuerdo con lo que dijimos, si no estás de acuerdo, si en realidad quieres dar un punto de vista o
sinceramente quiere decir, no, eso no es así, esto Perfecto. no funciona así. Eso es lo entretenido, de debatir aquí, conversar. Conversemos, debatamos ideas y obviamente dentro de todo el respeto, perfecto, no hay problema con eso. Y para finalizar, Eric, lo único que quiero como preguntarte es que, ¿por qué las personas de a pie, como tú, normales, común y corriente, deberían aprender de filosofía o entrar a un proceso de aprendizaje en una escuela como la cual tú asistes? Bien, mira, dentro de cada persona va a existir siempre las preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Por qué soy como soy? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es mi meta? Etcétera. Sí. Siempre va a estar. A veces las acallamos con, poner música todo el rato. Con la rutina, claro. O con distracciones o distensiones. Vamos callando un poco esa vocecita que me hace este tipo de preguntas. Claro. La filosofía al final es una disposición del alma a hacerme cargo de esas preguntas. Y muchas veces vamos diciendo esta persona no es buena persona, o yo sí soy buena persona. Entonces definamos qué es buena persona. Entonces me voy a dar cuenta que llego a tales definiciones que tal vez yo no las aplico. Entonces hay ahí un ruido de por qué yo pienso que esto es una buena persona, pero yo no lo estoy siendo. Entonces, al final, estudiar filosofía es disponerte. ¿Disponerte a qué? A una reflexión y que tal vez no estás siendo coherente con lo que tú mismo piensas que está bien. Claro. Y eso muchas veces duele. Pero yo le digo a la gente que ese dolor es temporal. Porque cuesta darse cuenta de que uno no está haciendo las cosas que cree. Es como igual se viene este sentimiento de culpa, que es cuando Claro. como que estás traicionando tus valores. Exacto. De alguna manera. Pero es que ojo que esos valores, como lo conversábamos, muchas veces son parte de la personalidad, del Sí. deseo. Claro, cuando viene un poco más de examen propio, de autoexamen. Esto en realidad no soy yo. Esto en realidad me lo impusieron. Claro. Y luego salirse de eso, es que me va a criticar tal persona, tal otra, duele. Duele mucho. Y hay personas que no están dispuestas a ese dolor. Pero luego de esa etapa viene una etapa de descubrimiento y de sentirme cómodo conmigo mismo. Sabiendo que no soy perfecto, sabiendo que estoy en un camino, en un sendero. Pero lo bonito es que hay más personas en este sendero también. Sí. Y podemos hablar, podemos decir, mira, yo interpreto esto. Yo interpreto esto también. Y yo interpreto algo totalmente distinto. Mira, hablemos y lleguemos a algo en común. Cuando se hace con disposición, es un sentimiento muy noble y que todo el ser humano deberían vivirlo. De hecho, la filosofía, el hecho de poder conversar estos temas profundos, te van a golpear, por decirlo de alguna manera, tarde o temprano. Sí. Tarde o temprano tú vas a tener que llegar a una conclusión y vivirlos. Tú decides si es con dureza o tal vez me pongo más flexible como el agua, dice la filosofía. Sí. Que puedo fluir y poder entender estas verdades naturales. Entonces la filosofía es el camino para eso. Sí, buena. Buena, amigo. Si quieren saber más de Eric y tu escuela de filosofía, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, yo participo en la Escuela Nueva Acrópolis. Si bien es No, cierto, no es tu escuela. no es mi escuela, No. sino que yo soy estudiante. Sí, más que Estudiante, maestro y... nada. Iluminado, avatar. porque dice que es estudiante, pero no es solo estudiante. También tú sí. has dictado algunas charlas, porque Sí. lleva un tiempo más o menos largo y considerable, yo creo, en la escuela. Sí, llevo varios años, claro, imparto charlas también gracias a la confianza de los profesores, la confianza de las Sí. personas que crearon todo este Sí. movimiento, que yo los respeto demasiado. Pero si quieren involucrarse un poco más, busquen en redes sociales a Nueva Acrópolis. Estamos en todo Chile y en Santiago hay 4 sedes y ahí pueden ustedes investigar y acercarse. Y si alguien te quiere conocer a ti en persona. Si alguien me quiere conocer en persona, ¿Dónde te pueden venga encontrar? a la casa de Marco, acá vamos a estar conversando, tomando café. Y ahí me No. pueden conocer más. No. Acá no está mucho. Ha venido, viene cada cierto tiempo pero en Ñuñoa está la sede, ¿o no? Sí, la sede está en Ñuñoa, la sede de Ñuñoa de Nueva Acrópolis. Ahí, Nueva Eso. Acrópolis, Ahí lo sede van a Ñuñoa. encontrar, ahí van a saber un poquito más de Eric. Bueno, si quieren acercarse ahí, yo feliz recibo a todas las personas con una taza de café ahí, conversar sobre la vida, Eso. la muerte. Eso, amigo, ya, listo. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en otro episodio. Listo, gracias Marco, chao. Listo, chao.